Alma Espino, ella es docente investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo e integra también el Comité de Calidad con Equidad de Género. Espino, buen día, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, un día especial para todas las mujeres y usted es de las personas que en su trabajo aporta también datos respecto al desarrollo que está teniendo la sociedad en ese punto en particular. ¿Desarrollo o no? Usted me dirá. No, bueno, sí, podemos decir que si uno mira tanto en términos estadísticos del mercado laboral, como en otro tipo de investigaciones de corte más cualitativo que se han estado realizando, podemos decir que sí, que ha habido un desarrollo, que ha habido una evolución positiva en relación a la igualdad de oportunidades. Y esto es muy importante porque ayer escuchaba en algunos programas, por ejemplo, Carzolio afirmaba que las mujeres querían cambiar de roles, querían abandonar los roles. Y en realidad de lo que se trata, eso es muy importante, es de la igualdad de oportunidades para poder tener igualdad de resultados. Esto quiero decir, si los roles que llevamos y los cargamos con exclusividad nos impiden otras partes de la vida, o desarrollar otros aspectos de la vida, entonces de lo que se trata es que podamos realmente compartir los diferentes roles, que no por ser mujer tengo que dedicarme exclusivamente al hogar, o ser enfermera o pediatra, ni por ser hombre todo lo contrario. Uh-huh. Y en particular en Uruguay, ¿cómo estamos en ese sentido de los roles? En Uruguay estamos relativamente mejor que hace muchos años atrás. Si ustedes, no sé si recuerdan, si lo tienen en mente, pero hasta el año 85 en los consejos de salarios se podía fijar el salario mínimo de una actividad, si era para una mujer, con un 20% menos que para un varón. Imagínense, eso hoy día sería una locura. Sería un escándalo, además. Habitual. Entonces, de ahí acá ha sido otra la historia, ha habido mejoras sustantivas y en realidad uno podría decir que depende mucho del sector de actividad y de, por ejemplo, si hablamos del sector privado o sector público. En el sector privado, efectivamente, las mujeres todavía están alrededor de en torno a un 10% por debajo de los varones en términos de salario por hora, porque después podemos hablar de otro. En cambio, en el sector público, la brecha es en este momento relativamente favorable a las mujeres. Esto quiere decir que el salario por hora promedio de una mujer en el sector público es un 3, 4, 5% mayor al salario promedio de un hombre en el sector público. Pero eso no va en línea con otros informes que andan en la vuelta que dice que las mujeres ganan 20, 25% menos que los hombres. Sí, va en línea por lo siguiente. Yo aclaré que estaba hablando del salario por hora. Sí. Porque, ¿qué pasa? Las mujeres, debido a sus roles dentro de los hogares y a otras cuestiones más subjetivas, más simbólicas, de valores, de creencias, tienen una dedicación al mercado laboral en términos de horas menor a la de los varones. Entonces, claro, si uno no quita el efecto cantidad de horas, se dan esos porcentajes. Pero por eso a mí me parece que lo más justo... Bueno, pero ese factor no debería quitarse, digo. ¿Cómo? Perdón. Ese factor no debería quitarse en una comparación. Y sí, puede estar en una primera comparación, pero sobre todo para mostrar que hombres y mujeres tienen disponibilidades distintas y por lo tanto vulnerabilidades distintas, y sobre todo cuando uno piensa en términos de políticas contra la pobreza, tiene que tener eso claro. Ahora, cuando se habla de discriminación en términos económicos, es mejor hacer esta comparación por hora para limpiarlo de otros factores. Lo que pasa es que lo que lleva a que hombres y mujeres tengan en promedio salarios tan diferentes es, de manera fundamental,
algo que también se emparenta con la discriminación, pero no es que pagar menos, sino lo que se conoce como segregación laboral de género. Es decir, las mujeres se concentran en un grupo relativamente pequeño de ocupaciones, que además están pagadas por debajo del promedio, y los hombres se ubican mejor a lo largo del conjunto de ocupaciones del mercado laboral. Uh-huh. Y eso con el tiempo se supone que va a ir cambiando, teniendo en cuenta que ahora hay muchas más mujeres, por ejemplo, estudiando en las distintas universidades. Sí, eso tiene necesariamente que cambiar, va a cambiar porque no creo que esas cosas den marcha atrás. De hecho, un estudio relativamente nuevo que hemos hecho hace un par de años para las mujeres que tienen estudios universitarios, y vemos que efectivamente la educación es un estímulo al empleo y es una forma de evitar las formas de discriminación más marcadas. De cualquier manera, es tan importante el tema de la segregación laboral que aun cuando tenga estudios terciarios una mujer y un varón, la diferencia es mayor que para el promedio del mercado laboral, porque cuando tienen ya estudios muy altos, es muy importante dónde se ubican. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, hay muchas mujeres economistas trabajando como docentes, pero hay muchos hombres economistas trabajando en el sector financiero. Entonces, cuando uno compara, aunque los dos tengan 20 o 23 años de estudios, ¿sí?, va a encontrar una diferencia importante. Claro. ¿Y por qué es que esas economistas no están en el sector financiero? Yo creo que ahí hay lo que uno puede decir factores de oferta y de demanda. Desde el lado de oferta, las mujeres tienden a estudiar cada vez más para lograr tener mejores lugares en el mercado laboral. Pero, como decía antes, existe el rol de cuidadora, de madre. De madre, no solo de madre, de esposa, de hija, de nuera. Entonces, esos roles se han considerado, se han naturalizado como algo que depende exclusivamente de las mujeres. Pero eso lo piensan los demás, pero también a veces lo pensamos las mismas mujeres. Claro. Entonces, bueno, esa sensación de mi misión principal está acá dentro, entonces mi carrera laboral, mi trayectoria laboral está un poquito por detrás. Eso hace que yo elija ciertos puestos de trabajo o ciertas ubicaciones donde las exigencias desde afuera serán menores. Tengo que viajar menos, no tengo que hacer tantas horas extras, ¿se entiende? En cambio, está tan naturalizado que un hombre, porque es hombre, tiene que tener una trayectoria laboral determinada, y ellos, entre comillas, digo esto, no tienen a nadie a quien cuidar, casi ni a sí mismos, porque muchas veces lo cuidan las esposas o las mujeres de la casa. Entonces, esto provoca que las elecciones, las aspiraciones y las expectativas de hombres y mujeres sean diferentes. Por el lado de la demanda, bueno, porque muchas veces los empleadores en el sector privado tienen estereotipos de género, es decir, suponen que un hombre, porque es hombre, va a cumplir mejor con una serie de tareas que una mujer. Bien, sí, cada punto es discutible, ¿no? Estaba pensando si que debe haber muchos casos, además, ¿no? Además en distintos momentos de la vida, pero si una mujer, digamos, trabaja y ojalá que ganen lo máximo que puedan, siempre uno parte de la igualdad de derechos, pero si una mujer trabaja y el hombre trabaja también pero gana menos o supóngase no trabaja, por lo que sea, ¿no? Bueno, ese hombre van a decir que es mantenido por la mujer. De ahí entramos en otra discusión si está bien el concepto, claro, de que esa mujer mantenga al hombre que es la pareja, el esposo, digamos, ¿no? Sí, no, pero no es otra discusión, es la misma discusión. Es decir, este ideal, ¿no?, que hace que esta cultura dominante que dice que un varón no puede quedarse en la casa cuidando a los nenes, es el que dice que una mujer no puede dejar el hogar para acceder a puestos altísimos en el empleo o en la política. Entonces, esto
esta tensión que tiene un hombre, ¿no? Cuando se quedó sin empleo o cuando gana menos que la mujer, es una tensión para él muy importante, quizás es una tensión para la esposa o la mujer, y es una tensión para los que lo rodean. Y es tan injusto como lo otro. Es decir, por eso usted dice, la otra discusión, no, es la misma, es la misma, porque este paradigma cultural, económico, etcétera, que se le dice machista, digamos, afecta tanto a las mujeres como a los varones. Los trabajos de ustedes, Espino, en la facultad, ¿refiere también a la participación de las mujeres en política, cómo ha venido evolucionando? Digo por mencionar otro centro de poder, ¿no? Sí, no, yo no es un campo de estudio, simplemente como cualquier ciudadana sigo y a veces en algunos, en alguna parte de mi trabajo hago alusión a algunos datos que son públicos, digamos, pero es notorio, ha habido una cierta mejora, pero quizá Uruguay, si uno lo mira en datos del mercado laboral, parece muy avanzado en esos términos, pero cuando mira la información sobre la participación política es un atraso, y yo creo que eso tiene que ver, por lo mismo, o factores similares diría yo, a por qué no hay jóvenes, por qué tenemos candidatos a presidente y presidentes de la edad que tienen. Me parece que ahí se juntan cosas. Sí, ahora hay algunas mujeres igual que vio que pueden ser candidatas, algunos nombres están sonando. Sí. Sí, vamos a ver si tienen los votos después y otras negociaciones políticas, pero están en la vuelta. Así es. Alma Espino, economista, docente, investigadora, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. No, gracias a ustedes y ojalá que hoy la marcha sea muy exitosa. Bueno, todo indica que va a ir mucha gente, ¿no? Por lo menos la expectativa previa es esa. El año pasado dice que fueron 300.000 personas. Sí, el año pasado fue algo... Las fotos eran tremendas, por lo menos, ¿no? La cantidad de gente que había en la vuelta. Sí, fue muy especial, habían habido varios asesinatos. Sí. Bueno, eso no cambió mucho, mire que venimos con 32 mujeres, creo, asesinadas. Sí. Hay una sensibilidad especial porque, son cifras especiales. Espino, que tenga buen día, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.